hablemos de Günter Grass, premio Nobel de Literatura alemán, ya entrado en años, que ha muerto ayer también, y que seguramente tiene muchas otras obras importantes, pero El tambor de hojalata, escrito en el 1959, marca mucho. Ojo, estaba terminando la guerra, no se había asentado todavía el polvo de las últimas bombas, y él ya está hablando del proceso nazista, y termina siendo un crítico muy, muy feroz, pese a que, como habíamos conversado antes de comenzar el programa, él aparentemente en algún momento de su vida, creo que incluso lo reconoció, yo no lo he leído eso, él fue partidario, influido también de nuevo por la época. Él formó parte de las juventudes hitlerianas. Eso lo reconoce cuando se publicó su... Juventudes hitlerianas, no sé cuánto, sí. ¿no? Sí, porque nada que ver con las SS. Nada que ver con las SS, pero se trataba de un grupo que tenía ciertos privilegios y denotaba que estaban confianza. Siempre caqui y pantalón corto, ¿no? Claro, y denotaba confianza, ¿no? Porque para integrar esos círculos se precisaba que no hubiese ningún tipo de duda acerca de la lealtad nazista. Günter Grass puede ser considerado como un escritor, un intelectual que, y lo dice Vargas Llosa, intentó ser la conciencia moral de Alemania. Y en primer lugar, cuando se publica... Pretencioso. Pretencioso porque él también era pretencioso. Seguía esa tradición alemana de no callar la boca. No se pronunciaba sobre todo dentro y fuera de Alemania. Tuvo un problema con Vargas Llosa porque dijo los latinoamericanos deben seguir el ejemplo de Cuba. Y Vargas Llosa le decía, bueno, eso es muy fácil de decir para alguien que está viviendo en el primer mundo con todas las comodidades. Y está viviendo en Alemania. Claro, en Alemania. Venga usted a vivir acá al tercer mundo. Y no en la democrática, sino en la federal, ¿no? Exactamente, gozando de todos esos beneficios de una sociedad civilizada que respeta las libertades civiles, políticas. Pero no desaprovechaba ninguna oportunidad para dar a conocer su criterio. Lanza El tambor de hojalata, tiene que ver con este tema de la guerra, como usted lo precisa, pero posteriormente... Pero tiene que ver sobre todo con a mí se me antoja con la vida de la gente de la guerra, ¿no? Sí, y es la línea que sí... Yo lo leí el 71, así que me queda esa vida del niño del tambor de hojalata que no crece nunca. Con el Gordo Méndez, eso le decía a alguien de nuestros amigos, le decíamos, mira, ahí va el tambor de hojalata. Era un amigo que no crecía nunca. No, acabo de recordar quién es, pero no lo voy a nombrar. Sigamos. Esa novela forma parte de una serie de obras narrativas, desde luego, que permitirán comprender qué era lo que estaba sucediendo en la sociedad alemana durante la época del nazismo, en medio de la guerra y hasta posteriormente. Y esto hará posible después que se formulen varios cuestionamientos acerca de la conducta y actitudes que asumieron muchos alemanes. Claro, el pueblo alemán. La gran reclamación, ¿cómo ustedes hicieron posible esto? Además, ellos hacen una autocrítica y dicen, ¿cómo fuimos capaces de hacer esto? Porque hay que reconocer, Hitler no sube con un golpe de Estado, sino por elecciones. ¿Ah? Gana un plebiscito Claro, también. por supuesto. Cuenta con la legitimidad que correspondía. Tiene toda la legitimidad del mundo. Sus monstruosidades son, desde el punto de vista formal, válidas. Hay normas creadas conforme a las leyes que habían sido aprobadas por los alemanes. En definitiva, nos encontramos frente a obras como la de Günter Grass. También está Heinrich Böll con Opiniones de un payaso, que van a permitir que se ejerza esta crítica a veces muy dura en contra de los alemanes, porque se entendería que su responsabilidad era alta, elevada. En otros casos se trabajó muy bien, y está el caso del filósofo Karl Jaspers sobre la culpa, porque él pretendía establecer diferentes tipos de culpa para no acusar a todos los alemanes de la misma forma que ellos habían propiciado la monstruosidad del nazismo. Eso probablemente en la búsqueda de levantar un poquito el espíritu, pero en el caso alemán, en el caso
italiano hay un fuerte apoyo, masivo apoyo por la vía democrática, por la vía del respaldo masivo de la gente. Y uno tiene que decir, nunca hay sociedades culpables de nada, pero hay poblaciones mayoritarias que hacen finalmente que se termine lo que se terminó, encumbrando a un hombre como Adolf Hitler. Hay ciertas tendencias, ¿no?, que se pueden notar y a partir de ello concluir que existe una cultura mayoritariamente favorable al autoritarismo. Claro, es como el día de mañana alguien saldrá y dirá, yo no sé por qué Evo Morales llegó. No, llegó porque ganó las elecciones y ganó todas las elecciones que se presentó. Independientemente del fraude, existe una popularidad y de cualquier cosa, el hombre llegó, y llega en condiciones adversas y todas esas cosas. Y no reconocer desde ese punto de vista, creo que además la gente no lo eligió para que haga las barbaridades. La gente lo elige porque la propuesta parece ser más seductora, ¿o no es así? Así es. Eso pasa con Hitler también. Las personas toman esas decisiones esperando que se mejore su situación. Pero claro, Hitler viene del fracaso de la Primera Guerra Mundial. Y viene con el problema del Tratado de Versalles. Y el problema del Tratado de Versalles, entonces el hombre, uno lo puede entender, digamos... Lo que ofrece es una solución mágica de todos estos problemas. Sí. El inconveniente está en que muchas personas creen que se producirá ese prodigio, no es imprescindible trabajar demasiado con la finalidad de resolver y de afrontar esas secuelas de un tratado que se consideraba injusto, gracias además a la propaganda que llevan adelante los partidarios de Hitler, encontrando responsables en lo interno también en los judíos, y eso hace que se logre una victoria desde el punto de vista de la legalidad. Se puede considerar algún aspecto de la democracia, solamente una noción que es el principio de la mayoría, pero todos los otros aspectos que también forman parte de la democracia no se respetan. Pues no se respetaba el principio del respeto a la minoría, no se respetaba la libertad política, tampoco se sentía ningún apego por la igualdad política. Esos otros que también son componentes de la democracia no son respetados. Estamos hablando de Alemania, aunque la crítica es válida en muchos regímenes contemporáneos. Pero ¿de dónde saca Grass, para volver al tema, de dónde saca Günter Grass este carácter de la fuerza moral de Alemania? Él apuesta por un proyecto de vida en común que formaba parte de su propia cultura, ¿no? Si bien no se trata de un nacionalista o alguien que sienta apego por el chauvinismo, él confiaba en la construcción de un modo de vida que consideraba adecuado, pero que demandaba gran esfuerzo y muchas críticas. Cuando él hace sus reclamaciones a la sociedad alemana por haber propiciado esta monstruosidad del nacionalsocialismo, el de Hitler, lo que hace es evidenciar que confiaba en que esos alemanes podían construir otro tipo de realidad. Su frustración hace que se generen estos cuestionamientos, porque nosotros podemos tener grandes expectativas acerca de cuál será la conducta de nuestros connacionales. Cuando ellos no se comportan conforme a una línea determinada, frustran nuestras expectativas. Las frustran y en este caso generando problemas letales, masacres de todo tipo. En consecuencia, se genera la necesidad de que restablezcamos la situación y podamos reencauzar este proyecto de vida en común que es Alemania, pero sigue confiando. Si no confiaba, lo que hacía era simplemente abandonar esa sociedad. Pero él se opone a la reunificación. A la reunificación a partir de la forma en la que se hizo por una cuestión económica prácticamente. Él lo que estaba previendo en ese momento era que habría mayores conflictos si es que la reunificación no se producía como consecuencia de un acercamiento espontáneo. Lo que él rechazaba era que esa reunificación se lograra mediante la imposición. Se resistía a esa idea.
porque consideraba que debido a las grandes diferencias entre las dos Alemanias, al margen del lazo cultural, el idioma y otras cuestiones que pueden unir a sus conciudadanos, había este problema hasta de índole material que podía originar mayores conflictos. Lo que buscaba era que se produjera un acuerdo y que se llevara adelante la reunificación de la manera más espontánea posible, sin estar forzándola. Y lo único espontáneo fue la manifestación de la gente. Esa manifestación de las personas que fue muy contundente, sí, eso sí fue algo que no se podía negar, fue un momento de gran regocijo para varios intelectuales de Alemania, pero en otros casos se despertó la preocupación, como el caso de Günter Grass. Pero Günter Grass, es bueno señalarlo, no se preocupó únicamente por el destino de Alemania, también manifestó juicios sobre lo que pasaba, ya lo he dicho, en Latinoamérica, con el tema de Estados Unidos y a nivel mundial. Esa figura del intelectual comprometido que no tiene ningún problema en expresar su criterio acerca de lo que sucede en cualquier parte del mundo, desde Burkina Faso hasta Tierra del Fuego, lamentablemente no seduce a varios literatos contemporáneos, porque hay muchos escritores que prefieren declararse apolíticos y no expresar sus criterios sobre nada relacionado con el poder, como si la literatura fuese posible ejercerla sin tener ningún lazo. Yo creo que es imposible, es decir, lo hacen, pero no es correcto que un intelectual que escribe novelas, así escriba novelas, y si tiene un relativo número de seguidores y es comentado, no puede ser que no tengan opinión. Es decir, algo está pasando en su país, algo está pasando en el mundo y no puede decir que no importa. O declararse apolítico, claro, y manifestar que no le interesa la política. Ya el hecho de señalar que no existe ningún interés relacionado con la política implica tomar una decisión. Y la decisión que se relaciona con el poder es una determinación de carácter político. Así que es una toma de posición política manifestar que uno no tiene interés por la política. Está posibilitando además que otros tomen esa decisión, y nunca faltan las personas dispuestas a orar en nombre de uno. Eso siempre habrá. Siempre habrá alguien dispuesto a emplear ese espacio de libertad al que uno está renunciando para explotarlo con diversos fines. Eso nunca falta. Y adicionalmente los escritores, poetas, narradores, ensayistas, intelectuales en general tienen esa responsabilidad porque cuentan con ciertas habilidades y destrezas que no posee el común de las personas. Por supuesto. Es sin lugar a dudas una élite, ¿no? Claro. Es una responsabilidad, se puede dejar de lado o se la puede asumir, porque no hay que creer que todas las personas pueden estar escribiendo en igualdad de condiciones. Eso es absurdo. Sartre decía una necedad, ¿no?, entre varias cosas agradables que sí dijo, pero decía, no, cuando la revolución triunfe ya no serán necesarios los intelectuales, porque todas las personas leerán y todos escribirán. Una necedad. Nunca pasará eso. Siempre habrá personas que tengan mayor predilección por estos oficios y que estén en condiciones de manifestar sus ideas de tal forma que puedan influir en los demás. Y si uno tiene esa capacidad de influir, por lo menos lo intenta, lo que debe hacer es procurar orientar a ese otro individuo para construir juntos una mejor sociedad, en la cual, por supuesto, uno ya tenga más tiempo para escribir o dedicarse a otros menesteres sin despreciar lo demás. ¿Son parte de la conciencia de los pueblos? Yo creo que es mucho exagerar. Es una pretensión que resulta válida. Se tendría que aspirar a orientar, no a imponer una idea, pero sí a orientar. Además, sería bastante mezquino que si yo considero que he llegado a forjar un ideario que es cercano a la verdad, que me he equivocado antes, pero he encontrado la manera de rectificar mi error y ya tengo esta serie de verdades momentáneas, sería muy mezquino de mi parte no darlas a conocer. Y si yo noto que el prójimo está equivocándose porque está reiterando un error que ya se cometió hace 10, 20 o 200 años, yo lo podría orientar gracias a la fortuna que tuve de conocer mediante los libros o la reflexión cuál es el rumbo que podría considerarse correcto en ese momento. Sería muy mezquino de mi parte, no sería un acto de altruismo. Así que esa labor que lleva adelante un intelectual puede también ser considerada un ejercicio de altruismo, y es lo que pretenden varios autores, incluyendo lo que hemos señalado. Aprovecho, eso es lo que busca la revista de ustedes, que significa preguntar. Claro,
La revista Percontari, que es la revista del Colegio Abierto de Filosofía. Del Colegio Abierto de Filosofía, que no necesariamente son titulados en filosofía los que hablan de filosofía. No, nos reunimos y es un espacio de reflexión. Lo que buscamos es promover el ejercicio del espíritu crítico, formular preguntas, por eso usted indicaba muy bien, nuestra revista se llama Percontari, es la voz latina que da origen al vocablo preguntar. Eso es lo más importante de filosofía, plantear preguntas. Y lo que más se aprecia en una sociedad democrática es que los ciudadanos puedan formular cuestionamientos. Además de formular cuestionamientos, el ciudadano tiene la obligación de denunciar las injusticias o protestar frente a ellas. A veces no le corresponde formular la denuncia desde el punto de vista de la legalidad vigente, pero sí corresponde que proteste y que manifieste su disconformidad. A los intelectuales les corresponde también manifestarse, cada quien conforme a las habilidades y hasta dones que pueda poseer, sin que esto implique que los intelectuales estén por arriba y el resto de las personas por abajo. Que puedan darse luz en mirarlo a uno de otra forma. Sí, que pasa también, principalmente con los escritores que se declaran apolíticos, que consideran que ya llegaron a la cumbre literaria, están en el Parnaso y no quieren manifestarse al respecto. No sé cuáles son peores, si esos o los que van ubicándose camaleónicamente en todos los momentos políticos para estar bien. Hay una frase que usa Mario Vargas Llosa para calificar a esos intelectuales. Él dice, esos son intelectuales baratos, no son intelectuales que nunca tuvieron convicciones profundas, porque cuando hay convicciones profundas... Claro, porque se venden fácilmente, ¿no? Escriben bien, hacen bonitos poemas, pero sus vidas son, ya cuando uno los conoce, dice, hey, ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué estabas bien con el gobierno anterior, con el anterior y con este también? Es decir, no tenés un rumbo en tu vida. ¿Qué te mueve en la literatura? Lo más desconcertante es que en estos casos, no solo que se produce el cambio de bando, sino que se lo lleva a cabo de la manera más pirotécnica posible. Porque bastaba con manifestar, sí, yo me equivoqué, en realidad se trataba de un régimen absolutamente bueno, tiene medidas atinadas y yo lo considero saludable. Pero no se quedan ahí, comienzan con la exaltación. Perdón, no hacen ni siquiera autocrítica. No hacen. Primero que no hacen y segundo que... Pero es que el camaleonismo jamás va a ser autocrítica. Nos regalan unas alabanzas inagotables, es el mejor estadista del universo, merece que estemos levantando una estatua gigantesca. Con otras palabras, pero lo mismo decían del anterior. Son los escritores serviles, la historia de Bolivia en Latinoamérica también está llena de autores que se han brindado en favor del gobierno a cambio de ciertas retribuciones, me imagino, de todo tipo. En algún momento se decía venden su pluma, era una linda frase esa, ¿no? Sí. Venden su pluma. Además muy precisa, ¿no? Sí, sí. Porque uno encuentra la biografía de Barrientos, el general del pueblo, escrita por Fernando Díez Medina, unas reflexiones que son demasiado elevadas y termina Díez Medina diciendo, y esto fue lo que me decía Barrientos, exaltándolo de manera innecesaria. Era evidente que se trataba de un razonamiento que tenía como autor a Díez Medina, quien escribía de manera razonable, se le podía encontrar ciertas virtudes, que servía para el debate en cuanto a sus ideas, pero pretender atribuirle todas esas reflexiones a Barrientos evidenciaba solo que lo que buscaba era adular, llevarse muy bien con quienes estaban apoyando a Barrientos. Tras su muerte igual siguió con esa misma línea, muy sumisa, y es parte de lo que se le critica, ¿no?, a Díez Medina, que al margen de aquello fue uno de los grandes autores que tuvo la literatura boliviana. Sí. Le agradezco por venir. Vamos a estar hablando de esto que, aunque no lo parezca, llama la atención y gusta. Esperemos que sea así. Yo lo siento porque me llaman o me escriben, entonces vale la pena. Gracias. Bueno, un gusto.